La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a estudiar ahora lo que quiere decir humo. ¿Ok? El humo del pozo. Para poder entender el libro del Apocalipsis es extenso el estudio, hermanos, o hay que tener mucha paciencia, pero no es difícil de entender. Cuando el Señor nos da el entendimiento no es difícil de entender, pero tenemos que ir paso por paso. Es como las matemáticas. De repente, si alguien quiere saber lo que es, por ejemplo, una fórmula, vamos a decir, en una fórmula que parece complicada, es complicada para el que no sabe nada de matemáticas. Pero nosotros que hemos estudiado la palabra de Dios poco a poquito, vamos conociendo el amor de Dios, vamos conociendo a Cristo, no es difícil. No es difícil. Una vez que el Señor nos da el entendimiento, la misma interpretación de la palabra está en la misma Biblia. Pero acuérdese, siempre lo digo, la palabra de Dios no es de interpretación humana, es a través del Espíritu de Dios y a quien Dios se lo quiera revelar. ¿Okay? Entonces aquí estamos para estudiar todo lo que habla Dios, todo sin excepción es metafórico, todo, Él mismo lo dice. En el libro de los Salmos está escrito que él mismo se lo dijo cuando pecó la hermana de Moisés y Aarón contra Moisés, que pecaron contra Dios, él mismo les dijo, dice, cuando yo les hablo a los hombres, les hablo en sueños, en visiones, pero no así a mi siervo Moisés. Moisés, que era el hombre más humilde de toda la región, siendo una figura de Cristo, el único que podía entender claramente todo cuando Dios hablaba era Cristo. Cuando Dios hablaba, cuando el Padre hablaba con Cristo, Cristo entendía perfectamente todo, porque es el mismo lenguaje de Él. Entonces el Señor nos habla metafóricamente, alegóricamente, pero está escrito para que lo estudiemos y a través del estudio podamos entenderlo. ¿Ok? Entonces fíjense bien, en Apocalipsis 9, el quinto ángel tocó la trompeta. Aquí está cuando la ira de Dios. En cada generación humana se manifiesta la ira de Dios. ¿Ok? En cada persona individualmente se manifiesta la ira de Dios. ¿Ok? Entonces hay 7 plagas, hay 7 castigos. Acuérdense que el Señor al que ama, disciplina. Aquí estamos hablando de nosotros. Nunca estamos hablando de los demonios, de lo que de que los demonios, Dios les va a hacer esto, Dios les va a hacer el otro. Podemos entender lo que les pasa a los demonios, entendiendo qué fue lo que les pasó a las personas que representaban a los demonios, en este caso al pueblo, al faraón y a su ejército, que es una representación de Satanás y sus demonios, así como de Nabucodonosor y su ejército, lo que les pasó a ellos, así lo que les ha pasado a todas estas personas que representan el, uh, el ejército de Satanás. Dios, precisamente porque nosotros estamos en este mundo y todos pecamos, precisamente por el pecado de Adán, por uno que pecó, todos pecamos. Por el pecado de Adán, todos sufrimos. O sea, todos morimos. Morir aquí quiere decir sufrir. Sufrir, morir. ¿Ok? Eso quiere decir morir, sufrir. Dormir quiere decir andar en el mundo. ¿Ok?
Cristo dijo, estén despiertos, despiertos espiritualmente. Nosotros a través del sueño podemos ver que cuando estamos dormidos, por ejemplo, no podemos estar acechando si viene un ladrón contra nosotros porque estamos dormidos. Nos va a robar, nos va a matar. Si es un asesino, en este caso sabemos que Satanás es un asesino. Entonces Cristo dice alegóricamente, estén despiertos. Entonces, como nosotros somos bien, si hay algo que tenemos nosotros es que somos bien desobedientes y por eso todos nos desviamos, todos sin excepción, así como está escrito en el libro de los Salmos y así como lo dice Pablo en el capítulo 3 de Romanos, por cuanto todos pescamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así también como dice, no hay uno solo justo, no hay uno. Todos nos desviamos, ¿ok? Por eso viene la ira de Dios contra nosotros, porque somos desobedientes. Entonces nosotros somos disciplinados. Pero cuando la maldad de los demonios llega al cielo, Cristo nos rescata. A todos, no, no a todos. A una parte. Oye, ¿por qué nomás a una parte? Eso no se vale, eso no es. Bueno, Dios hace como Él quiere. Entonces hay 7 castigos, hay 7 plagas. Vienen 4 plagas en contra de nosotros. Entonces es cuando la maldad de los hombres llega al cielo, cuando la maldad de los demonios se manifiestan en los hombres, en nosotros, entonces llega al cielo. Entonces cuando la maldad llega al cielo, así cuando la maldad de los cananitas llegó al cielo, Dios usó al pueblo de Israel para ir y confrontarlos y matarlos, ¿verdad? Para ellos heredar esa tierra que ellos tenían. De igual forma, nosotros cuando la maldad de los demonios, o sea, cuando nosotros obramos maldad y esa maldad llega al cielo, Cristo viene a nuestras vidas a rescatarnos, pero debemos de estar despiertos. ¿Por qué? Porque si no escuchamos, si no nos arrepentimos, si no cambiamos de camino, entonces vienen las últimas 3 plagas que son bien dolorosas. ¡Ay! ¡Ay! En esas plagas es ¡ay! Y la ira de Dios se consume en la 7ª plaga. ¿Ok? Aquí en Apocalipsis 9 estamos en la 5ª trompeta. ¿Ok? La trompeta es un aviso, aunque ya estudiamos eso. Para los que no lo han estudiado, una trompeta es, por ejemplo, Dios llamaba a la congregación para que la congregación se congregara porque Dios iba a hablar y Dios hablaba siempre a través de un profeta. Entonces, por ejemplo, vengo yo, ¿verdad? Un ejemplo. ¡Turú! Toco la primera trompeta, congréguese, Dios habla, ¿ok? La gente no escucha. Hay otra. ¡Turú! Segunda llamada, ¿ok? La gente, allá la gente no viene a congregarse o simplemente la gente no quiere escuchar. ¡Turú! Tercera, más castigo. ¿Por qué? Porque la gente no quiere escuchar. Cuarta llamada, cuarta trompeta. ¡Turú! Muchos ya ni quieren venir a escuchar. Entonces ya cuando llega la 5ª trompeta, de aquí está hablando eso, el 5º ángel tocó la trompeta o el predicador predicó. Yo les he predicado que ya la ira de Dios, ya la copa de la ira de Dios está en su mano. Ahorita estamos en la 5ª trompeta. ¡Turú! Estamos llamando. Cambien su caminar, hermanos. Perdonen. Pongan su vida en orden. Entréguenle su corazón a Cristo Jesús. Arrepiéntanse de su maldad. Y Dios, que es bueno, los salva. ¿Ok?
si no le entregan su corazón a Cristo, de Cristo se desligan. ¿Okay? De Cristo se desligan. Entonces ahí donde están sueltos los demonios, ¿okay? Porque son muchos, 200 millones, ¿okay? Viene la maldad a través de los hombres influenciados por los demonios, y el que no está caminando con el Señor es avergonzado. ¿Okay? Así de fácil. Eso vamos a estudiarlo, lo vamos a hacer a lo mejor en unos 2 o 3 estudios, nada más para saber lo que quiere decir el humo. ¿Okay? El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo. Todo esto lo vamos a estudiar, todo sin excepción, cada palabra. Por eso yo les digo que me puede tomar un año para que podamos entender el libro del Apocalipsis. En este caso nada más es el humo. Se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. ¿Okay? Y se oscureció el sol y el aire por el humo, por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. ¿Okay? Vamos a leer todo el contexto. Nos vamos a enfocar en eso. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, que un poquito en relación al sol, bueno, en relación a los escorpiones también un poquito. Se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Entonces, en la quinta trompeta, tú ya debes de estar marcado con el Espíritu Santo. O sea, que Cristo ya puso su ley en tu mente y en tu corazón. Si tú pecas y no te sientes mal, tú todavía no tienes el sello de Dios, precisamente porque no te sientes mal. Si tú vives en adulterio y no te sientes mal, todavía no estás sellado por Dios, por el sello de Dios. ¿Ok? Si tú pecas y te sientes mal, esa es una buena señal. ¿Okay? Esa es una buena señal, que te sientas mal, pero hay que obedecer a lo que dice el Señor. ¿Okay? Entonces, ya si tienes el sello de Dios, mantente despierto, estudiando la palabra de Dios, orando en todo momento y amando. ¿Okay? Tienes que honrar a Dios. O si ya recibiste el sello de Dios, el Espíritu mismo te ayuda en tus debilidades. ¿Okay? Entonces, haz lo que te dice el Espíritu Santo. Ahora, las personas que no han sido selladas, ¿okay? por el Espíritu Santo, por Dios, a través del Espíritu Santo, son los que van a recibir la marca. ¿Okay? O sea, Pablo lo dice, Dios nos protege. Hagan de cuenta que estamos en medio. Cristo vino, murió y resucitó. Él murió por todos. ¿Okay? Entonces se predica la palabra de Dios. ¿Okay? Nosotros estamos en medio. Todos somos pecadores. ¿Okay? No estamos ni aquí ni aquí. Estamos aquí. ¿Okay?
Se nos predica la palabra de Dios y creemos el Evangelio. ¿Ok? Estamos aquí. Entonces, mientras Miguel, alegóricamente, esté aquí, ¿ok? Satanás no va a hacer más allá de lo que tiene permiso de hacer en contra de nosotros. Pero si se nos predica la palabra de Dios y nos entra la palabra por aquí y nos sale por acá y no hacemos, entonces eventualmente el Señor nos desecha y la ira de Dios viene contra nosotros. Entonces en la ira de Dios, ¿ok? Eres sellado, ¿ok? Eres sellado por Cristo mismo, porque Él da el pago personalmente, espiritualmente. Él te sella para bien o Él te entrega para mal. Tú eliges, ¿ok? Así de simple, no, eso no está complicado, ¿ok? Se les mandó que dañaran la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a algún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Ok, ahora vamos al libro en Efesios, vamos a leer 10 al 13, ¿ok? Por lo demás, hermanos míos, dice Pablo a los Efesios, fortaleceos en el Señor. Nuestra fortaleza es Cristo, ¿ok? Fortalezcanse en Cristo Jesús, comenzando con el Evangelio. Gracias, Padre mío, por su amor, por darnos a su Hijo amado Jesucristo que murió por nosotros. Gracias, Cristo Jesús. Señor, porque usted llevó, Señor, mis vergüenzas, mis pecados, mis iniquidades. Gracias, Señor. Fortalezcanse en Cristo Jesús y en el poder de su fuerza. Él es fuerte, Él es el más fuerte. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. De toda la armadura. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no son las personas contra las que luchamos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es contra demonios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Okay? En el día malo. Ahora tú ya eres cristiano. Viene la lucha contra ti. Viene el día malo contra ti. ¿Qué dice aquí? Y habiendo acabado todo, estar firmes. Por ejemplo, viene el día malo para los que rechazaron a Dios. Nabucodonosor y su ejército destrozó, los mató casi a todos de una forma salvaje, porque eran crueles, dice la palabra de Dios. Pero ahí había personas, poquitas, pero había que Dios salvó a un remanente. ¿Okay? Ezequiel, Cedrá, Mesac y Abednego, Daniel, Habacuc, hay muchos profetas. Entonces, cuando estaban precisamente que se los habían llevado presos a Babilonia, así como nosotros somos llevados presos a Babilonia, nosotros ya somos cristianos. Yo siempre he sido cristiano. Y Satanás me llevó preso a Babilonia. Andaba yo haciendo cosas que cristianamente yo sabía que no tenía que hacer. ¿Ok? Yo las sabía. Pero uno quiere encontrar, uno se quiere justificar. ¿Ok?
Entonces viene el día malo. Entonces en el día malo, digamos como en el caso de Daniel, él estaba en Babilonia. Pero aún en Babilonia los demonios siguen obrando mal en contra de nosotros. Nos quieren destruir completamente. Entonces, ¿qué hicieron con Daniel? Lo acusaron. Y Daniel fue echado al pozo de los leones. Nosotros somos echados al pozo de los leones. ¿Okay? Estos que nos quieren tragar. ¿Okay? Usualmente los incrédulos que nos odian. Precisamente todos los que odian a Dios. Nos quieren tragar, nos quieren matar. Así como Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados, estando en Babilonia, al horno ardiendo, ¿okay? Ni uno de sus cabellos se quemó. O sea, ahorita que está la ira de Dios, la gente que no ama a Dios, hay mucha, la violencia va en aumento y pelean contra Dios. Entonces vienen específicamente contra nosotros, porque sabemos que son los demonios los que están influenciando las mentes de las personas de Black Lives Matter, las personas de los feministas, ¿okay? Los racistas, o sea, los que no aman a Cristo, vamos a decir, también hay personas extremistas en el Islam que nos odian. O sea, son demonios. Estemos donde estemos, nos van a perseguir. En este caso, cuál es el enemigo número uno a nivel mundial? El comunismo. Los comunistas nos están persiguiendo y precisamente están usando a personas que les están lavando el cerebro, les están lavando el coco, como dice alguien por ahí, para ellos ser usados. El comunismo, Satanás usa una ideología para engañar a personas, y una vez que las engaña, eventualmente las mata, porque en el comunismo usualmente los intelectuales usan a las minorías, y las minorías eventualmente terminan asesinados por los mismos líderes que ellos siguieron. Obviamente esto no lo saben muchas personas, estudiantes sobre todo. Por ejemplo, aquí el comunismo en Centroamérica fue más que nada con la gente pobre. La gente pobre. El México fue a través de los estudiantes allá en el año 68, y eventualmente ahora con Obrador, con la gente pobre, ¿verdad? Y con algunos estudiantes también. Entonces, aquí en Estados Unidos también es en las universidades, a través de los morenos, a través de los latinos, porque hay latinos que les han lavado el coco también, a la mayoría, y a feministas, a homosexuales, transexuales, o sea, el movimiento de LGBT. Entonces, eso es lo de menos. Siempre va a haber personas en contra de nosotros, ¿ok? Pero ahí donde somos perseguidos, el Señor dice, si tú estás firme en tu fe, no vas a ser avergonzado. Y de hecho, el Señor no hace mucho me mencionó, me mostró un versículo, y otra hermanita también me lo confirmó, un versículo que está en Mateo 24. Esto lo voy a mencionar al final del estudio porque es importante que estemos despiertos, ¿ok? So les voy a dar ese versículo. Entonces debemos de
tomar la armadura de Dios. Entonces, una persona que no tiene el verdadero evangelio no está cubierto, no está cubierto. Una persona que no conoce la palabra de Dios no está cubierto porque no conoce la palabra de Dios. Entonces, si nosotros no estamos cubiertos, pues vamos a morir. He ahí la importancia de tener el conocimiento de Dios. ¿Ok? Ahora vamos, fíjense bien, vamos al libro de los Hechos en el capítulo 2. Primero les voy a dar lo que está en el libro de Joel, que habla en relación al humo. ¿Ok? Les voy a dar todo el contexto, porque es necesario leer todo el contexto. Porque si yo les doy nada más el versículo, muy probablemente no lo van a entender. ¿Okay? Esta es profecía. Tocad trompeta en Sión. Ahí está. O sea, háblenle al pueblo de Israel. Toquen la trompeta en Jerusalén. Y dad alarma en mi santo monte, en Jerusalén. Tiemblen todos los moradores de la tierra. Ahí está el terremoto. Porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad. Cuando Cristo murió, hubo tinieblas. ¿Okay? Eso también es alegórico para nosotros. Y de oscuridad. Día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Okay, so aquí habla de un ejército. Okay. Les voy a hablar un poquito acerca de las 4 bestias. Las 4 bestias fue Babilonia, fue Persia, fue Grecia y fue Roma. Esas son las 4 bestias. ¿Okay? Babilonia, Nabucodonosor, Persia también devoró toda la tierra, pero el rey en Persia, Ciro, les dio libertad a los creyentes, a los israelitas, para que edificaran el templo otra vez. Grecia, el rey fue Alejandro Magno. ¿Okay? Hasta entonces el reino más grande. Y cuando murió Alejandro Magno, había 4 gobernadores, o 4, por decir 4 reyes, y de uno de ellos sale el ejército romano. Roma también tuvo uno de los imperios más grandes hasta ese tiempo. Entonces, a través del conocimiento de esa historia podemos entender cómo son los ejércitos de Satanás, porque ahí están las 4 bestias. Pero, así como ellos devoraron la tierra, así, o devoran la tierra los demonios, así los devora también Dios. Así como vino Alejandro Magno con su ejército como un leopardo, cazando, acechando, así también viene Dios contra los demonios como un leopardo. ¿Okay? Y ahorita les voy a dar las escrituras. Ahorita no me voy a enfocar en las 4 bestias, pero todo va junto. Delante de él consumirá fuego. Tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él. Y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes. Como sonido de llama de fuego que consume hojarascas,
como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Pausa. Por ejemplo, cuando viene Cristo, Cristo hizo maravillas, es lo que dice Joel, ahorita lo vamos a leer. Y luego él hizo milagros, hizo muchas cosas, ¿ok? Y luego después vino el ejército, o sea, los predicadores que anduvieron predicando la palabra de Dios, y en donde ellos predicaban también salía humo, ¿ok? Alegóricamente. Pero los que rechazaron a Cristo Jesús y los que rechazaron el Evangelio, ¿qué vino? Vino el ejército de Roma y arrasó con todo Israel. No nada más en Jerusalén. Jerusalén fue destruida en el año 70. Pero vamos a decir que ahora sí que Israel se quedó sin nación. Porque los arrasó. ¿Ok? Que eso también es alegórico para la iglesia. Que ya vino Cristo, hace maravillas en tu vida. El Señor te dice, sígueme, sígueme, no te regreses al mundo. Y no quieres, entonces viene el ejército, ¿okay? En donde cuando viene el día de la ira de Jehová, vas a estar de pie o vas a estar de rodillas. Los vencedores van a estar de pie. El que anda haciendo maldad va a caer de rodillas, porque no va a poder con los temores que le sobrevendrán. ¿Okay? Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero. Cada uno irá por su carrera y aun cayendo sobre la espada, no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Okay, eso viene, hermanos. Viene la violencia. Ahorita hay violencia en contra de los negocios. Va a haber violencia en contra en las casas. ¿Ok? Pero la ira no es contra los hijos de Dios. Cristo nos protege. He ahí la importancia. ¿Vas a estar de pie o vas a estar de rodillas? ¿Ok? Si no te arrepientes, ahorita, entonces vas a recibir la marca de la bestia, vas a terminar yéndote con los que andan haciendo destrucción. Que andan por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. O también nosotros hacemos eso con la predicación. También nosotros venimos por la ciudad, corremos por el muro, subimos por las casas y entraremos por las ventanas a manera de ladrones, predicando la palabra de Dios. Delante de él temblará la tierra. Ahora, viene un terremoto literalmente, pero también hay un terremoto espiritual en donde la gente se le va su rostro se le va, ¿cómo se dice? Pale. Su rostro va a perder su color, preciso por lo que les viene. Fíjense bien, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Okay, eso lo dice Pedro en su primera predicación. Déjenme explicarles un poquito esta parte. Nosotros necesitamos la luz del sol. La luz del sol da vida, que es una figura de la luz de Dios. La luz de Dios nos da vida. ¿Okay? La luna es una representación de Cristo. ¿Okay? So, Cristo resplandece en nuestras vidas ahí donde hay oscuridad. Pero el que rechaza a Cristo, ¿okay?, va a perder esa luz del sol y de la luna. ¿Okay? Entonces, ahora, para los demonios, de igual forma también.
Ahora, una persona que cree, esto es ya sea para mal o para bien también. ¿Ok? Una persona que recibe el Evangelio y sigue a Cristo, ya la luz de esa persona es más resplandeciente que la luz de este mundo, la luz del sol y de la luna de este mundo. ¿Y cuál es esa luz que llevamos? El amor de Dios. Debemos de amar a todos, aun los que vienen contra nosotros. Debemos de amarlos. Esa es la luz que irradiamos si el amor de Dios está en nosotros. ¿Okay? Nosotros podemos tener conocimiento de Dios y todos los dones de Dios, pero si no tenemos amor, nada somos. Lo más grande es el amor. Ama, bendice a los que te persiguen, al que te hace mal, al que te roba. Va a haber muchos robos. Ya hay robos. Va a haber más robos a nivel mundial. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. El día de Jehová, el día de la ira de Jehová, es el día de la ira de Dios. ¿Okay? ¿Quién podrá soportarlo? Por eso pues ahora, dice Jehová, fíjense, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Con ayuno, o sea, enfócate en Cristo Jesús, enfócate en el Señor. No ayuno de no comer hamburguesas o pizza o tortillas. No. El verdadero ayuno es que pongas la mirada en Cristo Jesús y que ames a tu prójimo. Ese es el verdadero ayuno. Isaías 58. Y lloro y lamento. ¿Ok? Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios de todo corazón, no en parte, no un poquito, no. Señor, déjame hacer esto y luego te sigo. No. De todo corazón. De todo. O sea, come a Cristo con pan sin levaduras. ¿Ok? Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Se fijan que es un castigo de Dios? ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión. Yo estoy tocando trompeta. Proclamar ayuno, arrepiéntanse, sigan a Cristo Jesús, pongan su mirada en Cristo Jesús, amen a su prójimo. Convocad asamblea, estoy en la asamblea aquí, el que está escuchando está en la asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños de espíritu, o sea, los que escuchan, no a los soberbios, no, esta es la iglesia verdadera, la tuya es de Satanás y que no es, hermanos, por Dios. Congregar a los niños y a los que maman. Salga de su recámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Esto es lo que tenemos que estar haciendo nosotros por el pueblo de Dios. Siempre pidiendo por el pueblo de Dios. Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más los pondré en oprobio entre las naciones. Promesa de Dios. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta.
Aquí el del norte es Babilonia, ¿ok? O sea, los demonios. Y haré alejar de vosotros al del norte, o sea, al que te causa los miedos. Ahí donde por cualquier cosa te preocupas, ahí donde tienes ansiedad, ahí donde tienes miedos porque no sabes cómo le vas a hacer. Esos son los del norte, son los demonios. Y lo echaré en tierra seca y desierta. O sea, lo va a mandar a otras personas ahí donde no está Cristo. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, o sea, su peste, su mal olor. Y subirá a su pudrición porque hizo grandes cosas. Tierra, tú eres la tierra, nosotros somos, no temas. Alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas, hermanos. Dios ya está haciendo grandes cosas. Animales del campo, no teman, no teman. Nosotros somos los animales del campo, no teman, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. O sea, la iglesia, nosotros somos los hijos de Sión. Porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, o sea, cuando nacieron de nuevo. Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las ceras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y los restituiré los años que comió la aruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. Ahí cuando no tenían pan, ahí cuando no escuchábamos la palabra de Dios. Comerán hasta saciarse, así como dice en el Salmo 23. Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, así como hizo maravillas en el tiempo de Moisés, las sigue haciendo en nuestras vidas. Ahorita, hermanos, Cristo sigue haciendo maravillas. Y nunca más, jamás, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto, ¿ok? Después de esto, derramaré mi espíritu sobre carne. Esto hermanos, comenzó, está en la Biblia en Hechos 2. Cristo les dijo a sus discípulos, Él vino e hizo maravillas. Entonces les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que sean embestidos. Yo voy a ir delante de vosotros, les dijo Cristo. Yo voy delante de vosotros, no detrás, delante. O sea, donde ellos iban a predicar. Pero les dijo, necesitan ser embestidos del Espíritu Santo. ¿Ok? Después de estas maravillas de las que está hablando, ¿cuáles son las maravillas? Pues cuando vino Cristo, Él hizo maravillas. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Ok? Vuestros hijos y vuestras hijas. O sea, las hijas de Dios también hablan de la palabra de Dios. ¿Okay? Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Hay siervos y siervas, ¿ok? No nada más siervos.
y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Fíjense bien, columnas de humo. ¿Ok? El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Nosotros somos Sión, somos Jerusalén, hay salvación. Como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Ahora vamos a Hechos 2. ¿Okay? Esto no es para el futuro, bueno, es para el futuro, pero ya comenzó desde la primera generación de Cristo. Fíjense bien, Hechos 2 del 1 al 24. Cuando llegó el día de Pentecostés, que fue cuando fueron llenos del Espíritu Santo, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo. Aquí habla de la palabra, habla del estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Eso es alegórico para la iglesia también, ¿ok? Asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Se acuerdan que dice el Marcos, hablaremos nuevas lenguas? La lengua de fuego, la lengua del amor, ¿ok? A través del Evangelio. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, ¿ok? Ahora, aquí en otras lenguas habla de la lengua de, por ejemplo, por decirlo de una forma, francés, inglés, italiano, o sea, otros idiomas, ¿ok? Pero también es alegórico para nosotros. Acuérdense, este todavía es, aquí ya son iglesia, ¿ok? So, literalmente nosotros, vamos a decir, si yo ando, por ejemplo, voy a China, qué sé yo, voy de vacaciones o voy de paso, ando en China, y de repente el Señor me pone a predicar allá en China. Yo no sé mandarín, no sé, en China se hablan muchos idiomas. Hasta donde yo sé, el más popular es el mandarín, y hay otro muy popular, ahorita no recuerdo cómo se llama el otro. Y Dios me puede dar otra lengua para predicarle el Evangelio, para hablarle de Cristo Jesús a una persona. Yo no sé lo que estoy diciendo. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Eso eran judíos. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Aquí están: partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, que era parte de Babilonia, lo que era Babilonia, en Judea, en Capadocia y en Monto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos. Aquí hay muchas. Vamos a decir, por decir, el iraquí, por decirlo así, en Egipto, el egipcio, en griego, y en Egipto está en África, pero dice más allá de Cirene. El romano y romanos, por ejemplo, el griego se hablaba en ese tiempo, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses, árabes también, y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahí están las maravillas de Dios en otras lenguas. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían,
están llenos de mosto, o sea, andan embriagados, andan borrachos, decían unos. Entonces Pedro, poniéndose en pie esta es la primera predicación del Evangelio de los apóstoles. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están borrachos como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día, o sea, las 9 de la mañana. Me imagino que todavía no vendían vino a esa hora, qué sé yo. Mas esto es lo dicho por el profeta a Joel, lo que estábamos leyendo, so vamos. Y en los postreros días, dice Dios, ahí ya está hablando de los postreros días para esa generación, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Que quede claro. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Qué es profetizarán? Van a hablar lo que Dios dice. Por ejemplo, ¿podrá una hermana predicar? Claro que sí, porque aquí lo dice bien claro la palabra de Dios. Profetizar es traer el mensaje de nuestro Padre Dios. Lo que sí no les está permitido es enseñar, eso es diferente. Yo estoy enseñando. Yo profetizo, yo les hablo de parte de Dios, pero también yo prefiero decir comparto en lugar de enseñar. Yo comparto lo que el Señor el entendimiento que me da mi Dios, yo lo comparto con la iglesia, porque no es para mí nada más, es para toda la iglesia. Así como Pablo entendía la palabra de Dios, Pablo compartió con la iglesia, escribiendo cartas. Entonces, ese conocimiento de la palabra de Dios nos la da Dios. Entonces hay que hacérselo saber a aquellos que tienen oídos para oír, o sea, a los niños. ¿Okay? Entonces las mujeres pueden profetizar, pueden tener visiones, porque Dios habla también a través de las mujeres. Mujeres, no se pongan a enseñar, compartan lo que Dios les da. Así como Dios se los da, así compártanlo. Cumplan su ministerio. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Fíjense bien, ahorita el Señor me trajo a la memoria, cuando Cristo vino a predicar, cuando Cristo comenzó la predicación, él estaba en una sinagoga y él se paró a leer el libro de Isaías y se pone a compartir esa escritura. Pero él para precisamente en la escritura que habla Isaías, en donde se cumple, en donde él iba a venir a enseñar. Entonces dice, esta profecía se ha cumplido hoy. Pero él para precisamente cuando viene la ira de Dios. ¿Ok? Entonces, esa parte yo ya la compartí, está en otro estudio. Hay momentos en la palabra de Dios. ¿Ok? Cristo vino e hizo justicia al ser humano.
porque nosotros siendo carnales, por ejemplo, los israelitas no entendían lo espiritual, porque eran carnales. Entonces tuvo que venir Cristo, porque Dios quiso mostrar su poder a través de Cristo Jesús, así como lo hizo en Egipto en el tiempo de Moisés. Pero fíjense cómo vino Cristo. Cristo vino con su corazón, porque Él es así. Cristo no es un ser orgulloso, altanero de corazón. Dios no es así. Él quiso venir a mostrar su poder en la humildad. El amor está en la humildad, no en la soberbia, no en el orgullo. Donde hay orgullo no hay amor. Entonces, él quiso mostrar su ira contra aquellos que se rebelan, contra todos los orgullosos. ¿Ok? Entonces fíjense cómo aquí Pedro está hablando que se está cumpliendo lo que escribió Joel 2. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En el día del Señor. So, fíjense bien. ¿Cuándo es cuando necesitamos la salvación? Es siempre, pero especialmente cuando viene la ira de Dios. ¿Ok? Varones, ya miramos el contexto. Varones israelitas, oíd estas palabras. Aquí lo está explicando Pedro, ¿ok? Por eso le digo, esto no es difícil de entender. Aquí ya lo está explicando Pedro. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Por ejemplo, Dios ha hecho prodigios y maravillas en mi vida. Yo lo he visto en mi vida. Así como está profetizado en Joel capítulo 2, así como lo dice Pedro, ¿ok? Cristo ha hecho maravillas en mi mente y en mi corazón, en mi vida. A entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, este es el Evangelio. Prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. ¿Okay? Aquí también Pedro está dando testimonio a los ángeles que se rebelaron contra Dios. ¿Okay? Porque el que eventualmente mató a Cristo fueron los demonios. Por lo menos quisieron matarlo más. Él no fue retenido. ¿Por qué? Porque él siempre fue obediente. Les está dando también testimonio a los ángeles desobedientes. Dios, a través de nuestro comportamiento, les mostramos a los ángeles la obediencia a Dios. Así como se los dice también a las mujeres. Entonces, la obediencia como manifestación de obediencia a nuestro Padre Dios es para todos, no nomás para las mujeres. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Entonces, ahorita vamos a indagar un poquito más acerca de lo que es el humo, ¿ok? Seguimos en el estudio número 2 en relación al humo. Es necesario que yo les lea todo esto para que entiendan el contexto. Y poco a poquito vamos a ir entendiendo el libro del Apocalipsis, ¿ok? Que la paz de Cristo esté con ustedes. Continuamos en el número 2.